Había un mensaje para cada una de estas iglesias, ubicada en aquella región de lo que se conocía en aquel tiempo como Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Era un mensaje literal para aquellas iglesias, y no solamente para estas 7 iglesias que estaban en esa zona, sino que vimos que en el Apocalipsis el 7 era consumación, perfección, y llegaba la terminación de todas las cosas. Así que llegamos al final, como habíamos citado al doctor J. Vernon McGee en el primer estudio. El Apocalipsis sería como una gran terminal aérea donde terminan todas las profecías. Por tanto, es necesario tener un conocimiento de toda la Escritura para poder comprender también el mensaje del Apocalipsis. Hay bendiciones para aquellos que oyen y guardan este mensaje. Vimos que el remitente era nuestro Señor Jesucristo glorificado. Había características en cada una de estas iglesias que eran aplicadas en aquel entonces para ellos, pero también tenemos un sentido literal para nuestras vidas. Nosotros como iglesia y como creyentes, cada uno en forma particular, podemos encontrar un mensaje tanto de aliento como de reproche de parte de nuestro Señor Jesucristo, según la condición de cada uno de nosotros para aplicar a nuestras vidas. Podemos estar en la condición de la iglesia de Éfeso, celoso por la doctrina, trabajando arduamente por amor de su nombre, sin embargo, lo hacemos mecánicamente. Podemos llegar a caer en una ortodoxia estéril y hacerlo sin amor. Y el Señor dice, acuérdate por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Así también para nosotros, en cada una de estas cartas tenemos esperanza. Cuando dice arrepiéntete, ¿quién es el que se puede arrepentir realmente y hacer las primeras obras? En primer lugar, el que obra es aquel que fue salvo. Por gracia, porque fuimos hechos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por tanto, nosotros tenemos la posibilidad de arrepentirnos y volver a hacer esas primeras obras. Todos estos mensajes tienen algo característico, dice, al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A partir del capítulo 4 de Apocalipsis, ustedes no van a encontrar más esa mención, porque la iglesia es quitada de aquí. La iglesia es arrebatada. Pero vamos a pasar directamente al mensaje de la palabra de Dios del día, que vamos a enfocarnos en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia nos da un cuadro de lo que es los que son las iglesias protestantes que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Hoy en día, si ustedes pueden observar y se van a dar cuenta, que llegamos al apogeo en cuanto a doctrinas. Empezó con la Reforma, siguió y hoy en día tenemos casi todos los estudios esquematizados de la palabra de Dios. Así también eso nos confiere una gran responsabilidad delante de Dios. El Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero llamar la atención a esta parte que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Así como vimos que era un mensaje literal para aquellas iglesias en aquel entonces y para la iglesia universal de todos los tiempos, podemos darnos cuenta que el arrebatamiento de la iglesia está cercano. Aquí hay palabras de aliento para su iglesia. Y vamos a estar analizando
con la ayuda de Dios cada detalle. En primer lugar, dice, escribe al ángel de la iglesia que está, en este caso, ¿en dónde? En Filadelfia. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, como leímos ahora, el versículo 7 y el versículo 14 también del capítulo 3, van a encontrar la misma frase, escribe al ángel. Habíamos estudiado ya en la primera carta a la iglesia de Éfeso, en la introducción, mejor dicho, para la carta de Éfeso, quién era el ángel. ¿Se acuerdan quién era, verdad? El mensajero, el anciano, el pastor de la iglesia de aquella ciudad. ¿Dónde ejerce su función dicho pastor o anciano? En ese caso ejercía en la ciudad de Filadelfia. Hoy en día cada anciano, cada iglesia local tiene su anciano. Y es donde ahí ejerce su función. Cristo da dirección al pastor de la iglesia local. Y esta a su vez direcciona a las ovejas en la palabra. Así todo anciano y cada creyente rendirá cuentas al príncipe de los pastores, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 7. Y le voy a pedir por favor que estén abriendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 7. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una corona especialmente preparada para aquellos que ejerzan su liderazgo delante de nuestro Señor Jesucristo. Es una tarea de responsabilidad, es una tarea de dirección y es una tarea bastante ardua para aquellos que fueron llamados al ministerio. Vamos a abrir Hebreos ahora, Hebreos capítulo 13. El versículo 17 de Hebreos 13 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Podemos hacernos algunas preguntas retóricas. Primera pregunta que podés hacerte: ¿puede un creyente no ser parte de una iglesia local? ¿Puede una persona decir soy salva por la fe en Cristo Jesús y no congregarse? No. ¿Verdad que no? En aquel entonces tampoco. Fíjense cómo le dice el autor a la carta de los Hebreos: saludad a vuestros pastores. O sea, a los pastores de cada iglesia, pues evidentemente se repartían las cartas por toda aquella zona. ¿Es importante dentro del plan de Dios para este tiempo la iglesia local? Tu vida va a reflejar si vos entendés esta verdad. ¿Es importante para vos la iglesia local? Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia invisible de Cristo, conformada por todos aquellos que son salvos por gracia, bautizados en el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, creados para buenas obras. La pregunta es importante para vos la iglesia local? Cristo había orado por su iglesia para que sean uno. Tenemos esa unidad en el Espíritu. Pero también dice, para que el mundo crean que tú me enviaste. Para que el mundo crea, tiene que ver, eso que pasó en el plano espiritual, tiene que ver en el plano local, en el plano visible, mejor dicho, y eso es en la iglesia local. La iglesia local es importante, no tenemos que menospreciar. Siguiente pregunta: ¿puede un creyente no ser pastoreado? ¿O todos tenemos necesidad que alguien nos pastoree? ¿No hizo Cristo que sea así? ¿No es Cristo el príncipe de los pastores? Cada persona necesita ser pastoreado. Miren, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros somos ovejas. Las ovejas tienen corta la vista. Las ovejas no le queda otra que escuchar la voz del buen pastor. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
y yo las conozco y le doy vida eterna. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos pastores que nos guíen en la palabra de Dios. No son más los pastores que las ovejas, no son más. Tienen una gran responsabilidad delante de Dios, así como los padres tienen una gran responsabilidad por sus hijos. Y van a rendir cuenta el día de mañana. ¿Es solo esta carta para el mensajero de Dios? ¿Es solamente para el pastor? No. Es para toda la iglesia. Es para todos aquellos que tengan oídos para oír. Es un llamado a reflexionar en nuestras vidas, a fortalecer aquello que está bien y a arrepentirnos de aquellas cosas que están mal. Esta es una carta para cada uno de nosotros. Si bien está dirigida para el ángel, el mensajero de la iglesia local, en ese caso en la ciudad de Filadelfia, esta carta es una carta personal para todos nosotros. Y vamos a estar viendo el remitente de esta carta. Y empieza así esta carta de Filadelfia. Esto dice el santo. No dice un santo, dice el santo. Apocalipsis 4:8 dice así. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cómo Él es? Santísimo. Superlativo en castellano. Dios es santísimo. Estos seres vivientes no cesaban de decir día y noche, Santo es el Señor. Así vamos a estar toda la eternidad. ¿Están acostumbrados ustedes a darle gloria a Dios día y noche? ¿Quién es el que va a venir? En Marcos 14:61 dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Nuestro Señor Jesucristo es 3 veces santo, es santísimo. Él es el Señor todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El cual es Dios bendito por sobre todo. Entonces esta carta nos escribe el Santísimo, el que es absolutamente santo, el Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes escribe? A los santos. Si usted es santo, esta carta es dirigida para usted. Esta carta va dirigida para todos nosotros. Vamos a estar viendo algunas definiciones en la Escritura. Ustedes saben que las falsas religiones, específicamente hay una en particular que dicen que los santos son aquellos que fueron hechos por la iglesia. Sin embargo, el que es santo es aquel que tiene una posición fija en Cristo. La palabra para santo es sagrado, o el significado mejor dicho, sagrado, separado, físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. Dice el santo a los santos. Ahora, a Dios pertenece la santidad absoluta. Dios es absolutamente santo. Y esta carta va dirigida para nosotros. Para nosotros que fuimos apartados. Pablo decía, apartado desde el vientre de mi madre. Para nosotros que físicamente procuramos mantenernos puros. Para aquellos que moralmente somos sin culpa. O sea, fuimos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos judicialmente declarados inocentes delante del trono de Dios. No por nuestra justicia o no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Nosotros, gracias a Cristo, fuimos hechos moralmente sin culpa. Somos inocentes delante de Dios. Tenemos esa posición fija en Cristo y gracias a su obra somos limpios. Pero ceremonialmente también somos consagrados. Tu vida y la mía tiene que reflejar esa consagración. Tu vida y la mía tiene que ser totalmente separada, apartada para Dios. La santidad absoluta, como dijimos, pertenece a Dios. Sin embargo, su voluntad es que sus hijos vivan en santidad.
Como hijos obedientes, dice Primera de Pedro 1:14, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed. La palabra sed es lleguen a ser. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo tenemos que conducirnos? Con temor todo el tiempo que estemos con vida. Mientras estemos en el cuerpo, nosotros tenemos que vivir con temor y temblor. ¿De quién? Del Santo, del que es absolutamente santo, de nuestro Padre Celestial. La palabra conducidos nos habla de ocuparse, que se ocupe cada uno en su forma de vivir. Hay muchas veces que queremos justificar nuestras conductas por la conducta de otras personas. ¿Por qué yo no me voy a portar así si todo el mundo es pecador? Claro, yo voy a pecar, ¿qué importa? Si todos son pecadores, de ninguna manera. Hay veces que la esposa quiere justificar su conducta o sus acciones por lo que hace su esposo, o viceversa. El esposo quiere justificar su conducta por lo que hace la esposa. O los hijos quieren justificar su conducta por lo que hacen los padres. Si somos salvos, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Como dice el versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Delante de Dios yo voy a estar el día de mañana. No va a estar mi hijo, no va a estar mi esposa, no va a estar nadie. El que va a estar frente a Dios voy a ser yo. ¿Y frente a quién voy a estar? Al Santísimo. Seguimos. Apocalipsis 3:7. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y agrega, el verdadero. Y vamos a estar viendo algunas características muy interesantes. Literalmente el veraz, sincero, genuino. El que es veraz. También leímos en la otra epístola que decía el testigo fiel, Jesucristo. Sincero y genuino. El que no puede mentir. Y el único que no miente es Dios. Sus palabras son verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verdaderos son todos sus caminos, y solemos cantar aquí en la iglesia. Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Los caminos de nuestro Dios son verdaderos. Y aparte de ser verdaderos, son justos. Cuando nosotros caminamos por las sendas trazadas por Dios, también nuestras obras van a ser verdaderas, pero también van a ser justas. Cuando actuamos injustamente, es porque nuestros pies están caminando por otras sendas, las cuales no son las que Dios preparó. Las decisiones de Dios, cuando habla de tus juicios son justos, verdaderos, habla que verdaderas y rectas son sus decisiones, sus sentencias y sus juicios. Apocalipsis 16:7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así como Él es verdadero, sus adoradores también lo son. No existen falsos adoradores. Juan 14:23 dice así, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién es el que busca? El Padre. Dios es el que busca verdaderos adoradores. Y Él crea a los verdaderos adoradores. El creyente es un verdadero adorador, siempre y cuando se mantenga en la verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad,
Es necesario que adoren. No como yo quiero, no cuando yo quiero, no cuando a mí me plazca, no como se me plazca, sino es conforme a la palabra de Dios. En espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Santifícalos en tu palabra es verdad. Por tanto, si yo le quiero adorar a Dios, no le puedo adorar a mi manera. Mi conducta tiene que ser una conducta de adoración. No es cuando yo vengo los domingos a cantar que yo adoro. Como yo vivo todos los días, refleja si realmente soy un verdadero adorador. El Padre, para eso me buscó. Yo estaba perdido, sin pastor en el mundo. Y Cristo viene y me rescata, me salva, me libra de esa vana manera de vivir, porque Él quería un pueblo santo que le adore, en espíritu y en verdad. Tal es el deseo del Hijo de Dios, adorarle al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que Dios busca. Hay muchos alabadores hoy día, no adoradores. Se reúnen a cantar y cantan media hora, una hora, y su corazón está lejos de Él. Dios busca adoradores en la verdad, que vivan conforme a su palabra. El que tiene la llave de David, agrega, todavía no pasamos del remitente. Dice el santo, dice el verdadero, y después agrega esto. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Literalmente está hablando del símbolo de autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Él era el descendiente de David y heredero del trono. Lucas 1:31 al 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Solo Cristo abre o cierra el palacio celestial. Y no solo esto, sino que también Él abre o cierra la prisión, teniendo las llaves del infierno, del Hades y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. De la parte B del versículo 17 dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otra ocasión en los evangelios podemos encontrar cuando Cristo dijo, les voy a enseñar a quién deben de temer. Témanle a aquel que después de haber quitado la vida, tiene potestad de destruir el alma en el infierno. Sí, a este digo que teman. Es a Él a quien debemos de temer. A nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Él tiene la llave de David. Él abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. El único camino, y solamente Él tiene las llaves de la salvación. No lo tiene Pedro, tiene Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y nuevamente empieza así. Yo conozco tus obras. Dijimos al comienzo que la persona que obra es aquella persona que fue preparada para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Fue creado para esas buenas obras. Está capacitado para hacer esas buenas obras. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A qué se refiere cuando habla de la puerta abierta? Se refiere a la salvación. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Da la idea de que Cristo dice que ha puesto delante de la iglesia de Filadelfia una puerta abierta. Y estamos hablando del evangelismo. Solamente por medio del evangelismo viene la salvación.
Si bien lo que le convierte a la persona es la acción del Espíritu Santo realmente, el poder regenerador de Dios, nosotros somos el instrumento para hacer el llamado externo. El llamado interno, que es irresistible, lo hace el Espíritu Santo. Le da vida a la persona y le convence de pecado, justicia y juicio, porque esa es su función. Pero no hay otra forma que opere el Espíritu Santo sino por medio de la prédica de la palabra de Dios, por medio del verdadero evangelio, no el evangelio suavizado que se predica hoy por todos lados. Y esto concuerda con el versículo anterior donde afirma de que Cristo es el que tiene la llave. Cristo puso delante de la iglesia de Filadelfia una puerta abierta. Y hay una puerta abierta delante de nosotros para testificar. La persona no se convierte de otra manera sino por medio del verdadero evangelismo, por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma de conversión. Y son los creyentes genuinos los que producen también, o mejor dicho, los que van a hacer que las personas se salven. Cuando predican, lógicamente, por acción del Espíritu Santo. La iglesia de Filadelfia, aunque era pequeña en número y recursos materiales, ella era fiel. Siempre, en todos los tiempos, hubo un remanente fiel. Jesucristo mismo llama manada pequeña. Aunque la cristiandad hoy día dicen que son millones, no es así. Siempre hay una manada pequeña que son realmente ovejas del redil del Señor. Esta iglesia era pequeña, pero se mantenía fiel a la palabra. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían los de la iglesia primitiva? ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones, y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Dios concede a esta iglesia, aunque tiene poca fuerza y recursos, el poder servirle efectivamente. Y esto no es conforme a como el mundo piensa, que vamos a ser megas iglesias las que son bendecidas por Dios y que tienen todo. No es así, al contrario. Nosotros no somos de este mundo. Generalmente cuesta más a las iglesias que predican la sana doctrina ir adelante en el sentido material. Pero Dios siempre provee. Dios siempre es fiel. Los que somos infieles somos nosotros. Nosotros somos infieles muchas veces. Hay veces que ediliciamente no pueden crecer algunas iglesias por la infidelidad de sus miembros, porque los recursos siempre están. Cuando hay voluntad, ¿verdad que sí? Se hace lo que sea. ¿Por qué Cristo concede esto a la iglesia de Filadelfia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.